Muy buenos días. Qué bendición de estar de nuevo con ustedes y estudiar juntos unos minutos la palabra de Dios. Continuamos con el Evangelio de Lucas. Ha sido un libro precioso, muchas lecciones, muchas experiencias con el Señor. Y hoy nos toca una también muy especial. Cuando personas quisieron venir a tentarle, quisieron venir a probarlo, quisieron venir a ver qué respuesta daba y luego acusarlo de traición o acusarlo que no estaba de acuerdo con el gobierno, pero no pudieron. Miren ustedes en Lucas capítulo 20. En Lucas capítulo 20. Esta nos lo narra también Marcos, Mateo y por supuesto Lucas, que estamos viendo ahorita. Juan como que se especializó más en los discursos, no tanto en las parábolas y en los milagros. Pero aquí tenemos una buena experiencia que la Escritura nos muestra. Capítulo 20, versículo 20. Dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. El enemigo siempre va a buscar la manera de que usted y yo caigamos. Nos pone trampas en el camino. Tristemente, muchos cristianos no ven las trampas a tiempo o no les dan importancia y han caído tristemente en lugares bajos. Sin embargo, el Señor nos da aquí una lección muy clara y muy bonita. En primero veamos que buscaron, dice, hombres que pudieran aparentar ser lo que no eran, que eran hombres justos, pero no, eran hombres impíos, eran hombres que se les estaba pagando para que ellos fueran y buscaran dónde podían hacer que Jesús cayera. Esto me recuerda tanto la historia de Daniel. ¿Se acuerdan ustedes allá en Daniel capítulo 6? Nos dice en el versículo 4, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel y no podían hallar ocasión alguna o falla. Qué bonito. Estaban buscándole dónde podemos hacer que Daniel tenga una falla, dónde podemos acusarlo de algo, aunque no sea cierto. Y dice en el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Y miren ustedes, no pudieron hallar falta en él, en el versículo 4. Qué bonito, qué hermoso, cuando el enemigo trata de buscar algo donde pueda mostrar que hemos caído y no encuentra donde acusarnos. Por eso dice el Señor, bienaventurados sois cuando hablaren mal de vosotros mintiendo. Entonces somos bienaventurados. Si han de hablar mal de usted, que lo hagan, pero mintiendo. Y aquí con el Señor Jesús trataron de hacer lo mismo. Dice la Escritura, que llegaron y trataron de presentarle pues esta situación y el Señor Jesús nos da una lección muy bonita. Dice en el versículo 23, regresamos a Lucas, capítulo 20, 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Comprendiendo la astucia, o sea, el Señor iba más adelante que ellos, ¿verdad? Cuando ellos, como dicen comúnmente, cuando ellos llegaron, él ya venía de regreso. Y qué interesante cómo el Señor sabía aún qué estaban pensando. ¿Saben? Hay un texto muy bonito en San Juan capítulo 2 y versículo 24. Pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, no podemos escondernos, no podemos tratar de aparentar delante de Dios. Él conoce nuestros corazones. Examíneme, oh Dios, dice allá en uno de los salmos, en el 51. Examíname, busca, ve mis pensamientos, ve mis sentimientos, ve mis motivaciones. Él las conoce. Pero aquellos que no la conocen, buscan dónde pueden encontrar una falla. Y lo hermoso es que no la encuentren. En el Señor Jesucristo trataron de hacer esto, pero Él se dio cuenta que era una trampa y cuando hicieron la pregunta, Él ya sabía qué era lo que ellos querían. Como Nicodemo, ¿se acuerda usted? Nicodemo, dice la Escritura, que vino de noche a ver al Señor allá en San Juan capítulo 3, y dice, Maestro, sabemos que tú eres enviado de Dios. Empieza con un elogio. Nicodemo empieza mostrando unas palabras de reconocimiento. Pero el Señor, en lugar de decir, ay, Nicodemo, qué bueno que te fijas, o Nicodemo, muchas gracias, Nicodemo, qué buen observador eres, no. El Señor conocía la necesidad de Nicodemo. Nicodemo no venía a elogiar al Señor, Nicodemo traía una necesidad y el Señor va directa a ella, sin necesidad de preguntar. Cuando Él le da este elogio, el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer otra vez. ¿Pero qué tenía que ver esta respuesta con lo que Nicodemo decía? Aparentemente ninguna, pero el Señor estaba llegando al fondo, no de la acción, sino al fondo de la intención, la necesidad. Aquí pasa lo mismo. Llegan estos hombres a quienes les han llamado que aparenten ser justos cuando no lo eran espías. Venían de parte, dice, ahí otra vez en Lucas capítulo 20. Vinieron, dice, y enviaron espías que simulasen ser justos, para ver si lo lograban prender en alguna palabra. Y miren cuál fue la pregunta que hicieron. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Ahora, aquí ellos mismos estaban divididos. Por ejemplo, los herodianos pues iban a favor de que se pagaran los impuestos. Los otros no, los fariseos estaban en contra, que ese dinero no debía de irse a Roma, debía de quedarse en el pueblo. Sin embargo, aquí se juntan. Es interesante cómo a veces los enemigos se juntan cuando tienen una causa común. Por ejemplo, Pilato y Herodes. Pilato y Herodes no tenían nada en común aparentemente, pero cuando ellos fueron en contra de Jesús, Pilato y Herodes se hicieron amigos porque tenían una misma causa en contra. Bueno, aquí está entonces haciéndoles la pregunta al Señor. Y el Señor no les da gusto contestando nada más así. Dice, viendo la astucia de ellos, ¿por qué me tentáis? Ahora, si esta era una tentación, yo creo que aquellos hombres no recordaron, no conocían todavía que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, dice en Santiago y también en el Antiguo Testamento, en Números. Dios no puede ser tentado. Cristo no podía ser tentado. Y trataron de tentarle. Pero dice, mostradme una moneda. Pidió un denario posiblemente. El denario era una moneda de plata de las monedas de Roma que era equivalente al salario de un día. Así que fueron, buscaron el denario, lo trajeron, se lo dieron. Y él con mucha sabiduría dice, ¿quién tiene la imagen y la inscripción? ¿De quién tiene la imagen y la inscripción esta moneda? Y ellos le dijeron, de César. Y entonces el Señor responde, entonces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron y se fueron.
yo quiero enfatizar un poquito más, que el Señor conoce no lo que decimos, sino la causa por la que lo decimos. No lo que vemos. Él ve lo que nosotros no vemos, pero Él ve nuestro corazón. La palabra del Señor nos enseña que si hay algo que el Señor conoce y nosotros no, es el corazón del hombre. Él conoce las intenciones, Él conoce los pensamientos, Él conoce todo lo que está allá dentro del hombre. Y estos hombres vinieron queriendo tentarle, queriendo hacer que cayera en algo para acusarlo, porque si él decía, es justo darle tributo a César, si él decía sí, se levantaban entonces los herodianos. No, eso está mal. Si él decía no, se levantaban nosotros para acusarlo ante el gobierno, porque estaba en contra de pagar los tributos o los impuestos. Hermanos, muchas veces, regreso, el enemigo nos pone trampas en la vida cristiana. Nos pone trampas donde menos esperamos. Por eso creo yo que el Salmo 1 dice, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. O sea, ¿qué amistades tiene usted? ¿Con quién se relaciona usted? Si se relaciona con aquellos que se burlan por su fe, que están en contra suya porque usted no vive como ellos viven, no habla como ellos hablan, no se peina, no se viste como ellos lo hacen, van a estar en contra suya. ¿Y qué van a hacer? Buscar dónde usted puede caer, buscar dónde está una falla para que puedan acusarlo. Lo trataron de hacer con Daniel, no pudieron. Lo trataron de hacer con Jesús, no pudieron. Mantuvo la integridad, mantuvo la veracidad, mantuvo lo correcto. Fue íntegro en esto. Hermanos, en la vida cristiana tenemos ataques diarios, y no solamente de amigos, sino también a veces de vecinos, y más de familia, de familiares, de papá, de mamá, de hermano, de hermana, de tío, de primo, de abuelo, de lo que sea. Pero ese familiar a veces ataca. Bueno, ¿y tú que eres cristiano contestas así? ¿O tú que eres cristiano te portas así? ¿Qué es lo que quieren? Que usted caiga y sea igual a todos los demás. Pero dice en Primera de Pedro, vosotros sois pueblo escogido, gente santa. No son ustedes como todos los demás, ni yo. Hemos sido comprados, no con plata y oro. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Por lo tanto, eso nos hace ser diferentes a los demás. Todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira, una falsa declaración. La palabra de Dios nos enseña que todos somos criaturas de Dios, eso sí. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, pero para ser hijos de Él, tenemos que pasar de criaturas, de creación, a la familia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que podemos y tenemos hasta ciertamente que vivir entre el mundo y los ataques al Señor y el ataque a la Biblia, el ataque a la vida cristiana. Somos parte de este mundo, pero no tenemos que mezclarnos. Tenemos que guardar nuestra diferencia, la diferencia de conducta, la diferencia en el hablar, la diferencia en el vestir, como decía, la diferencia en todo lo que hacemos. La gente quizá nos critica, pero admira la persona que es honrada, que es honesta, que es respetuosa. Usted no es como los demás. Si ha venido al Señor Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Ya no pertenece a lo que antes pertenecía. De modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Imposible que un cristiano
que ha conocido a Cristo siga viviendo como antes, siga hablando como antes, siga comportándose como antes. Imposible, porque todo ha sido hecho nuevo. Así que cuando la tentación venga, ya sea con preguntas o ya sea con burla, escarnio, a veces hasta con golpes, porque molestan, el bullying famoso de la escuela. Pero si usted y yo somos firmes en nuestra convicción, ¿qué va a pasar? Aquellos que se burlan, aquellos que nos buscan a ver dónde caemos, se tienen que callar y se tienen que retirar. Y el Señor será el que traiga la bienaventuranza a aquellos que hablan mal de ellos mintiendo, o aquellos que hacen cosas que no hacen los demás. Es interesante, y con esto concluyo, es interesante, allá en Alaska, en la parte norte de la Tierra, hay un lugar donde se juntan dos mares, dos océanos, llamémosle así, dos volúmenes de agua, una es oscura y otra es clara. Y es interesante ver la línea, cuando las aguas vienen y chocan en una línea ahí, pero no se mezclan. Así es la vida cristiana. Usted está en el mundo, está en este mundo perverso, maligno, pero no tiene que ser del mundo, tiene que ser diferente. Así que no se detenga, no se atemorice si usted va a ser diferente a los demás. Será usted bienaventurado. Y el Señor dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que se deleita en la palabra de Dios. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Trataron de tentar, trataron de ver dónde podían hacer que el Señor cayera y no pudieron. Quizá hoy usted va a tener algún encuentro con alguien que esté en contra suya y quiera buscarle, quiera acusarlo, que no encuentre dónde acusarlo ni dónde hacer que usted ha fallado. Sea firme, sea derecho, cabal con el Señor, y el Señor le bendecirá. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca. Y recuerde, estamos orando por las necesidades de varios de ustedes, pero especialmente en estos días seguimos orando por lo que está pasando allá en Europa. Rusia atacando a este país donde están sufriendo tanto. Qué duro ver a estos hombres que tuvieron que quedarse para defender su patria, defender su casa, defender su hogar. Y las esposas y los niños tuvieron que separarse de ellos. Oremos por lo que está pasando allá. Los ucranianos están pasando por un momento muy difícil, muy difícil. Ya han muerto varios, muchos, y la paz no ha llegado todavía ahí. Oremos por la paz de Ucrania y también el ataque de los mismos rusos, que también están sufriendo las consecuencias de la guerra. Vamos a orar pues por ellos y oremos por nosotros mismos acá. Ya el tiempo avanza, ya vamos terminando, a la mitad del mes de marzo, ya abril, viene Semana Santa, y ahí sigue. Y no desperdiciemos el tiempo, aprovechémoslo para gloria del Señor. Gracias a ustedes que nos escriben. Bendecido día, pastor, dice Betsy Cuervo, lo está viendo. Batibor, Roberto Mota Guarneros, lo está viendo. Josefina Caravantes, Paco DG, hola Paquito, comparte este video con amigos y especialmente gracias a ustedes que no solo oyen, sino lo comparten y nos dejan saber. María Sara González, saludos también para ella, Maya Itzel, Vicky Rugerio,
Héctor David Yáñez, Tita Fuentes, Chivis Hernández, Hilda Huerta, Obed Ramírez, Hilda Bandera, Rosalina Zamora, Enrique Pedrosa, bueno, un buen grupo, Silvia Álvarez, Dios te bendiga, Chivis, y otros que diariamente y especialmente el viernes se conectan con nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca y recuerden, somos luz en medio de las tinieblas. Les invitamos para que todos los días a las 9 conéctense con nosotros y meditemos juntos un momento en la palabra de Dios. El día domingo los cultos 9, 11 y 1. Venga a la casa del Señor. De veras, qué bendición ver cómo va creciendo la congregación de nuevo. No estamos llegando todavía a donde estábamos, pero ya llevamos un bonito promedio. Son 3 cultos el domingo en la mañana y gracias a Dios hay más lugarcito en el primero a las 9, pero el 11 y 1 muchas veces está totalmente lleno. Todas las sillas y la alabanza y la predicación, todo lo que hacemos es para ayudar a la vida cristiana, alabar al Señor juntos y dar testimonio de lo que creemos y somos. Le esperamos este domingo aquí en la iglesia. Dios le bendiga, que tenga usted buen fin de semana y la próxima semana nos veremos de nuevo en viernes a las 9 de la mañana. Dios le bendiga.